Estamos de regreso en este su programa Civismo en Acción RD, señores. Manuel Cordero, nuestro invitado ya está aquí. Nuestro invitado ya llegó. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro invitado del día de hoy, señores, que está súper interesante, porque estamos hablando que nuestro invitado nació en Santo Domingo, República Dominicana, actualmente reside en Italia, allá en Europa, donde se dedica a expandir el reino de Dios a través de la predicación. Es licenciado en Teología por la Universidad Nacional Evangélica, UNEV, y posee un diplomado en hebreo, otorgado por la Embajada de Israel en República Dominicana. Ha ejercido como profesor en colegios privados, maestro en institutos cristianos y formador de pastores. En el ámbito ministerial se ha desempeñado como pastor en la Iglesia de las Asambleas de Dios y como pastor en un campo blanco. Así es que su lema de vida es servir en cualquier área del reino de Dios que pueda contribuir a atraer nuevos adeptos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recibamos a Tony Méndez Novas. Amén. Muy buenas tardes a todos los radio oyentes de este prestigioso programa Civismo en Acción y a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas que van a escuchar esta entrevista, que creo que va a bendecir a todos aquellos que la escuchen. Esperamos que la puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, para que puedan recibir lo que vamos a exponer en esta tarde, hoy aquí. Un placer, Pastor Tony Méndez, qué bueno que se encuentre con nosotros aquí en Civismo en Acción RD. Y la pregunta obligatoria desde el principio es, ¿quién le inspiró a escribir este libro, La locura que hace Dios, y en qué consiste? Pues yo sé que el título de antemano llama la atención. Llama la atención. Así es. Así es. Así que cuando a mí me llega la idea de escribir, la inspiración surge en una conversación que estuve en una panadería en Ecuador en los años 2018. Estábamos hablando de una poderosa reflexión de la palabra de Dios que se trataba de Jacob, y ahí recibo en mi espíritu escribir. Dentro de un tiempo largo escribí algo que todavía no es publicado. Me traslado a Italia y dentro de Italia entonces me comienzo a escribir. Abro una carpeta y recibo ideas y la voy guardando. Dentro de un tiempo recibo escribir este tema, la locura que hace Dios. Entonces yo trato de hacer como en modo de entrevistas personales a personas que conozco sobre el tema del libro. Y a una persona que se llama Jürgen de Colombia le digo, estoy escribiendo un libro que se llama La locura que hace Dios. La respuesta de este joven fue, Tony, Dios no es ningún loco. Yo le explico que Dios es perfecto, de Él emana la perfección. Dios es la máxima expresión del universo y que en Él no hay errores, que en Él no hay cosas que haga que no pueda llevarte a una dirección correcta de su palabra. Entonces él me dice, Tony, tú tienes que tratar de escribir bien eso para que no deje errores. Yo le digo que la locura que hace Dios son mandatos, son mensajes que Dios da a sus siervos y que muchas veces nosotros no podemos comprenderlo con nuestro raciocinio y nuestra lógica humana, porque exceden los pensamientos de nosotros los humanos. Entonces de ahí es que comienza la idea de escribir.
Dado, Sí. Continúa. dado el tiempo allá, después de un tiempo, yo me dan 2 semanas de vacaciones en el trabajo y yo me encierro en mi casa, en una habitación solo, donde en la noche no podía dormir. Parece que el Espíritu Santo me mantenía despierto. En la noche yo escribía. Había noches que yo me amanecía escribiendo. Y recuerdo que la esposa mía entraba a la habitación en horario de las 5 de la mañana y me decía, Tony, tiene que descansar, Tony, tiene que dormir. Pero no sentía deseo de dormir. Y así me pasé 3 semanas escribiendo lo que pude escribir bajo la revelación de lo que pude recibir en esas 3 semanas, 21 días, donde nada más dormías unas cuantas horas en el día, porque sabía que tenía que descansar, porque a veces tenía que asistir a la esposa o asistir al hijo mío que vive o en algunas cosas personales y por las cuales Dios me empujó por este tiempo para poder desarrollar y escribir la locura que hace Dios. Bueno, sí, usted sabe que el tema es muy impactante, pero en sí, ¿qué significa realmente la locura que hace Dios? El tema ha impactado muy fuerte y ha traído como un espíritu de aversión. ¿Qué quiero decir con un espíritu de aversión? Que la mayoría de cristianos aquí en la República Dominicana han malentendido el título del libro, La locura que hace Dios. En Italia, donde presenté el libro, los pastores allá, una locura conmigo, así como dice el libro. O sea, me han facilitado su iglesia, el escenario para presentar el libro. Pero aquí cuando yo llego a una iglesia donde estoy asistiendo, le pregunto al pastor que quiero presentar el libro. Y él me dice, Tony, has escrito un libro con mucho esfuerzo y te ha esmerado lo más posible, pero el título que le pusiste al libro no es el nombre que debería tener el libro. Él hasta me sugiere un nombre de un libro y me dice, consulté a varios ministros y los ministros me han dicho que el tema posiblemente pudiera ser una herejía o exactamente la palabra que él me dijo, una blasfemia. Entonces yo le mandé unos versículos bíblicos y le dije, yo tengo base bíblica de lo que yo recibí en mi tiempo de intimidad. Yo sentí, mi hermano Kerlin, que él trató de cuestionarme lo que yo recibí, mi intimidad. Él no me preguntó qué tiempo, cómo yo formé ese libro, cómo apareció ese libro. Y creo que él trató de cuestionarme mi intimidad, el tiempo que yo pasé en secreto con Dios, el tiempo que yo tuve encerrado para producir lo que yo produje. Entonces, hay algo que el apóstol Pablo habla muy profundo. La sabiduría oculta se encuentra en Primera de Corintios capítulo 1, su versículo 18 al 25. Hay una poderosa palabra, hay un rompecabezas que por eso muchos cristianos no lo han podido entender. El versículo 18 es un versículo que lo conocen la mayoría de cristianos. La palabra de locura es locura. Él me contestó con eso. La palabra de locura es locura para lo que se pierden, pero para lo que se salvan, salvación, es poder de Dios. Ahí lo entiendo. Pero si él baja un poco más abajo y analiza el 21, ahí lo que Pablo baja es muy poderoso, muy fuerte. Él dice en el 21, ya que el mundo no conoció a Dios a través de la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Cuando tú analizas la palabra predicación, que es el mensaje de Cristo, en el texto original te dice que la palabra proclamación del evangelio es
el mismo evangelio, es el mismo Cristo, es el logo, es el verbo encarnado, es Jesús mismo, porque él dice que él es la palabra, que la palabra es espíritu. Entonces Pablo le está llamando ahí locura a la predicación. Ahora, si analizamos entonces el 25 de ahí mismo, de Primera de Corintios, capítulo 1, en su versículo 25, ahí dice, la Reina Valera, dice 1960, la más que usamos la mayoría de cristianos en la República Dominicana, ahí dice, la insensatez de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Cuando tú analizas en el griego original, la palabra insensatez es fatua y significa loco, significa locura, significa insensatez y significa necio. Lo que crearon la Reina Valera 1960 utilizaron insensatez. Ahora bien, la Reina Valera 1602 te dice, lo loco de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Y la NBI 2022 dice, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. La Reina Valera antigua 1989 te dice, lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? ¿Cuál es el tema que quiere desarrollar con esto? Que si en Dios hay una milésima de locura, si en Dios existe una molécula, una mínima cosa de locura, es mucho más sabio que la sabiduría que pueda tener cualquier hombre en este planeta Tierra. Jesucristo dijo algo más fuerte, él dijo, gracias Padre, porque revelaste a estos pequeños, porque Dios a los que se creen sabios, los hombres como Stephen Hawking, aquel científico, Dios lo ve como necio a esa gente, y todo lo que él piensa, que no hay una existencia de Dios, que no existe Dios, Dios lo ve como necio, como torpe delante de la sabiduría de Dios. Entonces Dios está diciendo que si hay algún hombre que se cree sabio, que si hay una locura de Dios, es mucho más sabia que la sabiduría de Dios. Ahora bien, hay algo muy fuerte que yo analicé. Si en dado caso tú tienes duda de algún libro, si nos vamos al texto sagrado, si nos vamos a la Biblia y analizamos ¿qué dice la Biblia cuando hay un libro? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que nos dice, examinar la Biblia, examinar los textos cristianos. No, leí mal. O lea o búsquelo en su casa. Primera de Tesalonicenses 5, 21 dice, examinarlo todo. Retener lo bueno y retener lo bueno. Entonces, este señor no me puede decir a mí que ese libro no tiene el tema que debería tener. ¿Por qué razón? No hay base bíblica. Yo le he mostrado los versos donde dice la palabra locura y lo que se trata. Ahora, lo que pasa es que Pablo está haciendo una exégesis muy poderosa que no todo el mundo la pueden entender. Escuchen algo. Pablo está hablando un exégesis, habla de cruz, habla de la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que la cruz es tropezadero. ¿Para quién? Para los judíos. Pablo viene del judaísmo, un rabí fariseo, conoce la ley y dice que en Deuteronomio 21, 23, ¿qué dice? Que el que muere en un madero era maldito. Era maldito. Sí. Eso era así. No, y también algo que hay que destacar, estimado pastor, de que, por ejemplo, para darle el beneficio de la duda a ese hermano que le dijo eso, para cualquiera, por la primera impresión, va a ser un poco, digamos, fuerte. ¿Cómo que la locura que hace Dios? O sea, eso le pasaría a cualquiera. Ahora, hay que entender algo desde el punto de vista literario, que el título que usted le pone a un libro es muy importante para el marketing. Por ejemplo, yo conozco un pastor también que escribe un libro que se llama No es culpa del diablo, por ejemplo. Y el mensaje que él tiene en ese libro es que hay cosas que nosotros como cristianos y como seres humanos en general que nos pasan, que no necesariamente es culpa del diablo, porque también el pecado y las acciones tienen consecuencias. Él no está defendiendo al diablo. Es simplemente un mensaje que a la vez mercadológicamente funciona porque a la gente le llama la atención, pero porque el diablo no tiene la culpa. Pasa lo mismo, la gente debe llamar la atención, pero ¿cuál es la locura que hace Dios? O sea, ahora el mensaje usted lo está poniendo. Es la locura de Dios es cuál es el mensaje que para los inconversos es una locura y que para los cristianos es el mensaje de salvación. ¿Tú sabes algo? Yo, mi hermano Kerly, yo bendigo a ese pastor, porque cuando él me dice algo,
lo que abre en mí hacer una construcción bíblicamente y teológicamente en base a la Biblia contra lo que él me dice. Porque él se fue un poco muy lejos. Cuando eso de blasfemia no es cualquier cosa. Y cuando él me dice que el libro posiblemente pueda aparecer una blasfemia y que entonces yo lo que vi detrás de él, los miles de personas que puedan estar en esa misma posición. Y por eso yo creo que estoy en este programa, para aclarar dudas de posibles cristianos. Porque en la mayoría de personas, cuando tú le hablas del tema, ellos lo que dicen, no, Dios no es ningún loco. Dios es perfecto. En eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que Dios invierte los procesos. Dios trató de hacerse conocer a través de su sabiduría. Y como no lo pudieron conocer, eso es lo que dice él en el Primera de Corintios 1:21. Y como no lo pudieron conocer, entonces Dios invirtió el proceso. Porque es una locura la cruz. ¿Cómo? ¿Quién iba a pensar? El Dios todopoderoso, que todo lo puede. Es más, Pablo desata un misterio de la sabiduría oculta en Primera de Corintios 2:8. Él dice algo poderoso ahí. Si las entidades superiores y los líderes, los gobernadores de ese tiempo, habían entendido que crucificando a Cristo, derrotaba a Cristo el pecado y el imperio de la muerte, no lo habían hecho. ¡Wow! Es terrible. ¿Qué imperio? ¿Qué reinado? Que muere un rey y se alza en la victoria. Eso nada más lo hace Dios. Es una locura. Es una locura. Es una locura demasiado grande. Claro. Es incomprendible. Es más, ni las entidades superiores pudieron entender eso, ni los gobernadores. Por eso Satanás crucificó a Cristo y metió los dos pies en un solo zapato. Porque muriendo fue que Cristo se alzó con la victoria. ¡Ay! Sí. Y que además a nosotros los cristianos, como dicen los impíos, somos locos. Somos locos. O sea, que somos locos. O sea, que la locura es santa. Así. Eso es lo que dice el libro. Sí, que nos la volvamos en locura. esa locura santa de Sí. Dios. Lo bueno de esto Sí. es que el pastor, Tony, y escritor, hace la aclaración del lugar para que la gente se envuelva en esa lectura y pueda salir enriquecido, ¿verdad?, de conocimiento pleno de la palabra de Dios y también de esta obra literaria. Amén. Así es. Pastor, hablando un poco ya del contenido del libro, por ejemplo, usted menciona a personajes bíblicos como Gedeón, como David, como Pablo. ¿Qué tienen en común en el mensaje de central de esta obra esos personajes? Sí, esos son personajes muy importantes donde vemos cómo Dios usa a Gedeón. Gedeón, como digo en el libro, es un cobarde que está trillando el trigo para esconderse. Que Gedeón ni él mismo cree en él, mas Dios cree que él puede liberar a su pueblo. Porque si vemos, Dios es que tiene fe en Gedeón y le dice, hombre valeroso y valiente y esforzado. O sea, Dios ve en Gedeón no el estado actuar, como Dios ve en ti que me está escuchando. Él sabe tu condición. Y Él no cuenta con tus recursos para llevarte al plan y el propósito que Dios quiere. Dios cuenta con lo que Él te va a proveer para hacerte llegar. Así como le dijo a Gedeón que lo iba a llevar a liderar el pueblo. Gedeón es tan tal que le pide confirmación a Dios. O sea, porque él no estaba creyendo en su fuerza y pensaba que como él venía de una de las tribus menores, pensaba que no tenía condición. Dios no se elige gente por su currículum normales como lo elegimos nosotros. Dios no se fija en eso. Dios lo que se fija en un corazón, en un hombre o una mujer que le crea a Dios y que Dios lo pueda llevar al estado de su propósito para el cual Dios lo ha determinado. Vemos David. David se burla de la muerte y se hace el loco, y de loco no tiene edad. Cuando lo llevan frente al rey Aquis en Gat, en la tierra de los filisteos. O sea, vemos como este hombre, ¿qué se hace? Se hace el loco
Es que la locura, yo digo, hermanos, amigos que me escuchan, que Pablo desata un misterio en el sentido cuando él dice, o sea, yo lo que creo, que cuando tú haces una locura es porque tú tienes a 10 metidos hasta los tuétanos de los huesos. Así es. Pablo lo dijo en otra forma. Primera de Corintios 6:17. Cuando tú te unes a Cristo, un espíritu es con él. Si tú le haces hablar mentira, él habla mentira a Cristo. Cuando tú entras a Cristo. Cuando tú hablas a Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos que hay hombres que se meten en una locura santa y hacen cosas que la gente no puede entender, ni la lógica humana, yo creo que Dios está metido en el asunto. Un ejemplo, Pablo está persiguiendo a un Cristo muerto. Y cuando él se le aparece el Cristo resucitado, que va a Damasco a encarcelar a los cristianos, es un choque muy poderoso en la vida de Pablo. Porque, ¿por qué me persigue? Entonces, de perseguidor de la iglesia, Dios hace a que él sea perseguido por el mensaje que él vas a predicar, que es a Cristo. Es una locura. Es una locura totalmente. Sí. Pastor, Es así. el libro pues habla mucho de no rendirse. ¿A quién directamente va dirigido este mensaje? A hombres y mujeres que muchas veces yo he visto en mi experiencia como maestro y también como consejero a ciertas personas, mi hermano, que hay muchas personas que no han seguido sus sueños, su meta, porque encontraron uno que le dijeron, tú no tienes las condiciones, no estás capacitado, tú no tienes los recursos, tú no eres de familia. Lo han descalificado según el mundo. Pero lo bueno es que cuando tú permaneces y tú insistes, es calificado por Dios. Y cuando Dios te califica y cuando Dios te abre puertas, no hay nadie que te la pueda cerrar. Es decir, hombres y mujeres que no se detengan, que quizá no cuenten con recursos o quizá que vengan de una etnia de raza que no tengan recursos pobres. Pero si tú te mantienes firme, confiando, seguro que vas a llegar. Sí. No te detengas, porque este camino no de hombres que se rindan, sino de los hombres que forjaron un camino a base de sacrificio y esfuerzo, y que en muchas y mayoría de ocasiones siempre lo tildaron, que es un bueno para nada, o que es uno que no sirve, pero pensaron y creyeron que con la ayuda de Dios y permaneciendo en sus pensamientos iban a llegar. Pastor Tony Méndez, usted sabe que el tiempo en la radio es sumamente traicionero, sí. Y ya prácticamente tenemos que irles pidiendo, pero queremos que usted nos diga ese mensaje central que va a encontrar la gente en el libro y además dónde la gente lo puede adquirir, porque de paso hay personas que ya nos están escuchando que dicen, pues yo quiero leer el libro para conocer precisamente lo que usted decía, escudriñarlo, conocerlo, dónde la gente puede conseguirlo y ese mensaje central que también adquirirá en la lectura. Y a medida que él ha estado hablando, yo estoy seguro que ya la gente quiere leer el libro. Claro que sí. A ver, pastor, ¿dónde lo encontramos y el mensaje central? El mensaje central es que se vuelva en esa locura. En esa locura, es una locura santa. Hay un tema muy poderoso que yo desarrollo en el libro y se llama la pedagogía extraña de Dios. Dios tiene una forma rara de enseñarnos que los humanos no lo tenemos. Él le dice a Moisés, háblale a una piedra. Él le dice a Ezequiel que cocine su comida en excremento de animales. Él le dice a Oseas que busque una prostituta. Él le dice a Isaías que camine desnudo. Ahora, mi pregunta es, si Dios repitiera esa misión hoy en uno de tus miembros, tú como pastor, en una persona que asista a la iglesia, que diga, Dios me dijo que haga,
¿El pastor le creería? No, le va a decir que le habló el diablo. Que fue el diablo que le habló. Es verdad. Sí, bueno. Eso es una locura. Claro. La locura que hace Dios. Yo te invito a reflexionar, a creer en lo que Dios te dice que crea. Aunque tu semejante, aunque el pastor no cree en ti, pero si tú crees que Dios te habló, que Dios te dijo, persigue esa palabra, mantente esta palabra y mantente firme en lo que Dios te dijo. El libro está disponible en Amazon. Yo lo subí desde el 2015 en Amazon. El 15 de octubre está disponible en Amazon. Tengo algunos números de teléfono aquí donde se pueden contactar con esta persona para si desean comprarlo, que puedan llamar a estos números. En lo que el pastor lo busca, a los que nos están escuchando, oiga bien, tenemos el libro aquí disponible. Y para nuestros oyentes de La Voz de las Fuerzas Armadas y de este programa Civismo en Acción RD, ahora mismo usted llama y tendrá un libro totalmente gratis. Manuel, ¿a qué número deben llamar? Bueno, llamarlo 809-200-3141. Llamamos, pues ya tenemos que despedir y le tomamos el nombre fuera del aire para... Y se lo entregamos. Entonces, ¿dónde lo pueden comprar en caso? Sí. Disponible con esta persona, David, al 809-499-6881. 809-499-6881. Y Eliandra, 829-863-2804. Y a los seguidores de este programa también a través de Civismo en Acción RD lo pueden conseguir. Así es. Así es, pues, Kerlin, nosotros vamos a recibir llamadas fuera del aire y nada, se nos acaba el programa. Recuerden el pastor, La locura que hace Dios, del pastor Tony Méndez. Llamen que vamos a estar pendientes acá para entregarle 4 libros que hay aquí disponibles. Así es, pues hasta la próxima. Esto fue Bendiciones. Civismo en Acción RD. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. El honor es nuestro y bendigo a todos esos radios escucha que están escuchando y que se metan en la locura que hace Dios.